¿Cómo están? Muy buenas noches a todas y todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Voy a silenciar algunos micrófonos. Denme un ratito, por favor. Perfecto. Quisiera saber, por favor, si me pueden escuchar sin ningún problema y también si logran ver la pantalla, por favor. Bueno, entonces no sé si podrían avisarme por el chat o por el micrófono. Maestro, se escucha bien y se oye bien, nada más un poquito bajo. Ok, a ver, denme un momentito. Ok, ahora sí. Entonces, bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy sí ya no podíamos tener una clase libre, por así decirlo. Comprendo que es miércoles de cenizas, pero bueno, tenemos que continuar la clase, ¿no? Obviamente por eso los carnavales ha dado un tiempo el día lunes, ¿no? Pero el día de hoy es totalmente normal. Bueno, habíamos acabado justamente la clase anterior de tocar el punto de colon ascendente, descendente y transverso. El día de hoy, como les decía justamente al finalizar la clase anterior, nos tocaría ver sigmoides con recto, que no es un punto menos importante, sino de que para acabar justamente la parte de la zona del colon, entonces ya nos tocaba dejar aparte este punto. Entonces, sigmoides estará justamente, acá les voy a graficar, sigmoides estará justamente del ombligo bajando hasta la hebilla del cinturón en la parte superior y tomando una distancia de 3 dedos aproximadamente a 3 dedos y medio. Bueno, eso es como una referencia. No sé si alguien podría indicar al grupo, por favor, que ya estamos en clases. Si no fuese mucho pedirles, justo ahorita mi celular se acaba de apagar, entonces se me está dificultando poder escribir al grupo. Bueno, muchas gracias. Entonces, ese punto sería el punto de sigmoides, que sería nuestro punto de rastreo y el punto de impacto iría en el recto, ¿verdad? Nosotros habíamos diferenciado esta zona en tres partes, ¿verdad? Esta zona en tres partes. Si recuerdan, acá lo voy a colocar de naranja, esta parte es la del coxis anatómico, ¿verdad? La que va como un martillito invertido. O si gustan hacerlo como referencia, como la punta de la caña de pesca, ¿no? Lo que justamente atrapa a los peces. Entonces, es una parte ósea que va metida y eso es el coxis anatómico. Entonces, en la parte anatómica del coxis está el punto de coxis. Acá en un punto verde vamos a señalar el ano por donde se defeca. Entonces, el ano es el punto como tal, no es otro punto. Y al medio del ano y de, el coxis, o del coxis y el ano, como quieran decirlo, vamos a tener un punto medio, que es el recto, en medio de estos dos puntos, de coxis y ano. Bueno, al medio de estos dos vamos a tener el punto de recto, y el par biomagnético sería sigmoides de polo negativo con recto de polo positivo. En este caso, este par biomagnético, en este caso, este par biomagnético nos dará como resultado un tipo de virus que se conoce como el virus R40.
Este tipo de virus está relacionado al cáncer y que normalmente el medio de transmisión será en ambientes de granja. Este virus obviamente se tiene que asociar a algunos patógenos para dar paso a lo que es el cáncer y obviamente como algunos síntomas llegaríamos a tener la pérdida de apetito, exceso de flatulencias, trastornos estomacales. Luego, como otro punto biomagnético, tendremos uretero derecho de polo negativo con uretero izquierdo de polo positivo. O en su defecto, uretero izquierdo de polo negativo con el derecho de polo positivo. En este caso, este tipo de par biomagnético está relacionado al virus de la varicela y en este caso el medio de transmisión sería por gotas de aerosol y en este caso los síntomas de la varicela serían las vesículas que también podrían conocerse como las ampollas con líquido interno. Podría llegar a provocar problemas febriles, pérdida de apetito, hipersensibilidad en la zona de las vesículas. De igual manera, síntomas de cansancio o malestar en general y zonas rojizas. Luego tendríamos como otro punto biomagnético el punto de útero, que este estaría ubicado sobre la hebilla del cinturón en la mujer. En este caso, el par se colocaría
útero de polo negativo con ovario derecho de polo positivo y el polo positivo se tendría que colocar en el punto anatómico del ovario. Exista o no existe este punto, porque estaríamos trabajando un punto energético, un punto biomagnético, y no como tal el mismo punto anatómico. O en su defecto, útero de polo negativo con ovario izquierdo de polo positivo. Cualquiera de estas dos combinaciones nos daría como resultado un par especial para el embarazo verdadero. Como otro par biomagnético tendríamos útero derecho de polo negativo con útero izquierdo de polo positivo. O en su defecto, útero izquierdo de polo negativo con el derecho sobre el mismo punto, pero hacia el lado derecho del polo positivo. En este caso, en el mismo punto van el negativo y positivo, ¿no? Porque solamente hay un útero. Entonces, en este caso, este par biomagnético nos daría un embarazo falso o también lo que se conoce como embarazo psicológico, en el cual la persona es susceptible al embarazo y puede llegar a crear síntomas del mismo. Obviamente, por si acaso, estos pares no son para diagnosticar embarazos. Bueno, ¿para qué nos van a servir estos pares? Digamos que mi paciente viene, ya está en la segunda sesión, y yo en la segunda sesión le encuentro este par. Entonces, esto me puede alertar a mí si está embarazada o efectivamente no está. No, si es que si es que dentro del rastreo biomagnético me saldría que está embarazada, yo le pediría que se haga una prueba de embarazo justamente para confirmar que no lo está, ¿no? O que sí lo está. En caso de que lo esté, bueno, tendría que decirles a ustedes como sus terapeutas y hacerle llenar otra vez la hoja de consentimiento del paciente, ¿no? Porque ya su estado sería diferente. Ahora, luego tendríamos como otro punto ovario derecho de polo negativo con ovario izquierdo de polo positivo. En este caso, este par biomagnético también podría tener otra combinación que sería ovario izquierdo de polo negativo con el derecho de polo positivo.
Cualquiera de las dos combinaciones nos daría como resultado la disfunción ovárica, es decir, que tendríamos como resultado un par disfuncional que sería para la disfunción ovárica. En este caso, la disfunción o insuficiencia ovárica llegaría a ser prácticamente cuando los ovarios no van a funcionar de la manera correcta antes, perdón, no sé qué pasó, ahora vamos a agregar a sus compañeros. Antes de los 40 años, es decir, de que el tiempo normal para que los ovarios funcionen de manera normal es antes de los 40. Después de los 40 hay una susceptibilidad para que la mujer pueda ser propensa a tener una disfunción ovárica, ¿no? Entonces la disfunción o insuficiencia ovárica haría que ese tipo de disfunción o insuficiencia se presente antes de los 40 años y en este caso pues no se puedan producir las cantidades normales de lo que sería el estrógeno, entre otros. Ahora, para que pueda existir este tipo de disfunción, sería uno de ellos, un factor de ellos, que exista un problema de intoxicación por metales pesados de radio o quimioterapia en el cuerpo de la mujer. Radio o quimioterapia en el cuerpo de la mujer. Dentro de los síntomas, pues tendríamos la falta de producción de el estrógeno. De igual manera, irregularidad en los periodos menstruales, dificultad para quedar embarazada, síntomas de premenopausia, menopausia y postmenopausia. Y de igual manera sequedad ocular. Hay una persona que está con el micrófono activo. Lo intenté silenciar. Ahora sí. Por favor, si se podrían fijar.
Ok, creo que ahora sí. Entonces, bueno, eso en cuanto a lo que sería la disfunción ovárica, ¿no? Sequedad ocular, irritabilidad, disminución del líbido, que sería del deseo sexual, ¿no? Como otro punto tendríamos trompa. Este punto estaría sobre el mismo punto anatómico en sí, ¿no? Entonces sería trompa derecha de polo negativo, trompa izquierda de polo positivo. En este caso, también podría darse otra combinación, ¿no? En este caso, su otra combinación, en este caso, su otra combinación sería trompa izquierda del polo negativo con la derecha del polo positivo, que nos daría un tipo de patógeno viral conocido como el parvovirus, causante de una infección viral muy contagiosa. En este caso, normalmente los niños son más propensos a contraer o a adquirir este tipo de patología. Y cabe mencionar que puede generar problemas de fertilidad, irregularidad menstrual, sangrados, inflamación de los ganglios linfáticos, inflamación de los ganglios linfáticos. Y amenorrea, disminorrea y propensidad a anemia. En este caso depende mucho. Cuando es disfunción no es de golpe, ¿no? No es colocar un impacto y ya. Va a depender mucho de este tipo de problema, ¿no? Que sería la disfunción ovárica. Entonces, ya que la disfunción ovárica puede ser por un origen de los metales pesados, si es que la persona tiene radioquimioterapia, habría que ver con qué rapidez la persona está progresando en eliminar estos metales pesados, ¿no? Porque al ser una persona con cáncer,
difiere de tiempos entre persona a persona dependiendo cómo reacciona su cuerpo. En caso de que tenga una enfermedad autoinmunológica, una persona con VIH no es lo mismo una persona con cáncer. En temas de edad, pues ya es un poco más de consideración, ¿no? Entonces, lamentablemente no le podría decir en qué tiempo aproximado, porque cada caso es muy diferente, ¿no? Parece una regla general, pero como les digo, lamentablemente sí es ese detalle, ¿no? Lamentablemente, cada caso hay que tratarlo de una manera muy diferente, no se lo puede llegar a generalizar. Bueno, luego vamos a tener justamente lo que sería trompa derecha de polo negativo con ovario izquierdo de polo positivo, eso sobre los puntos anatómicos como tal, o en su defecto, trompa izquierda de polo negativo con el ovario derecho de polo positivo. En este caso, este par biomagnético nos daría como resultado una disfunción con base a lo que sería un embarazo ectópico o extrauterino. Un embarazo ectópico o extrauterino. Luego tendríamos como otro punto testículo, que este iría sobre el punto anatómico como tal, y el par sería testículo derecho de polo negativo con el izquierdo de polo positivo, o en su defecto, izquierdo de polo negativo con derecho de polo positivo. Ahora, esta combinación nos va a dar dos tipos de resultados. Bueno, les voy a explicar eso. Primero que nada, vamos a tener como resultado la bacteria de la Yersinia pestis, que esta Yersinia pestis es el causante de la peste, ¿no? La peste como tal ha tenido su recorrido, por así decirlo, porque primero se llegó a conocer como la peste bubónica, luego de ahí se llegó a reconocer como la peste negra, ¿no? En este caso, la peste bubónica se denominaba así porque se llegaban a producir bultos, bueno, zonas de masa en algunas partes específicas. De ahí se dio el nombre de peste negra por la necrosis que llegaba a formar justamente este tipo de bacteria. Entonces, la bacteria de la Yersinia pestis llega a ser el causante de la peste negra como tal, ¿no? Como les decía. Y este ha tenido su recorrido, como les decía, en la peste pulmonar, la peste bubónica, la peste septicémica, la peste negra, ¿no? Entonces, este tipo de bacteria se puede transmitir a las personas mediante justamente medios de huéspedes, ¿no? Como por ejemplo los que mayormente son como host, como hospedadores de este tipo de bacterias, son los ratones, las ardillas, los conejos, ¿no? Entonces, por medio de estos animales llegan a transmitirse con más facilidad este tipo de bacteria. Este tipo de bacteria va a provocar azospermia, que en este caso va por dos lados.
Uno con el conteo bajo espermático y otro de que los espermas no van a ser muy productivos, por así decirlo. No van a generar ese 100% de eficacia al momento de generar un embarazo, ¿no? En el caso de que fuese la mujer, ¿no? En vagina a vagina, llegamos a tener un flujo vaginal con olor y en el caso del hombre, un flujo, una secreción que saldrá por el miembro con un olor fuerte, ¿no? Ahora, puede generar fatiga constante, náuseas, vómitos, fiebre elevada, dolor de cabeza y dolor torácico. Y dolor torácico. Luego tenemos como otro punto biomagnético el punto biomagnético de vagina. En este caso vamos a colocar sobre el punto anatómico del mismo. Bueno, sobre el punto de vagina. Si recuerdan, yo les había indicado justamente en este caso o en estos casos de que al ser zonas íntimas, nosotros no podíamos colocar a la persona indiferentemente si estamos trabajando con hombres, si somos hombres, o si trabajan con mujeres, si son mujeres. No por ser del mismo sexo da paso para que exista esa confianza de colocar en las zonas íntimas, ¿no? Entonces, mejor si ustedes le indican a la persona, sabe que este imán tiene que ir colocado en testículo, en clítoris, en vagina, en el ano, ¿no? Cosa de que le indiquen qué polaridad debe estar tocando el punto biomagnético para que la persona agarre el imán y se coloque. ¿Para qué? Para de ese modo llegar a, de cierto modo, pues evitar susceptibilidades por la otra parte, ¿no? Imagínense que estamos trabajando con niños y que los padres no están, puede haber la mala interpretación y decir que se les ha tocado, ¿no? Entonces, por ese tipo de cosas, siempre se va a preferir darles el imán justamente a los pacientes y que ellos realicen el colocado respectivo. Bueno, en este punto entonces que les decía, vamos a tener el punto de vagina con vagina. En este caso, el negativo hacia el lado derecho y el positivo hacia el lado izquierdo o al revés. Lado izquierdo de polo negativo y el derecho de polo positivo. Este punto nos da como resultado, este punto nos da como resultado otra vez la bacteria de la Yersinia pestis. Bueno, como en el caso del hombre, lo mismo, pero en el caso de la mujer, ¿no? En este caso, pues puede llegar a generar un flujo vaginal con olor, puede generar falta de aliento, fatiga constante, síntomas de náuseas, vómitos, fiebre elevada y dolor de cabeza. Y este punto biomagnético también puede llegar a actuar como un punto de reservorio. Bueno, como otro punto vamos a tener el punto biomagnético de próstata. Como otro punto biomagnético tendremos el punto biomagnético de próstata. ¿Dónde vamos a encontrar este punto biomagnético? En este caso, en este caso de la zona de la bolsa testicular, vamos a agarrar, bueno, nosotros no vamos a agarrar, perdón. De la bolsa testicular vamos a imaginar
que vamos a trazar una distancia de unos 4 dedos aproximadamente, ¿no? Es decir, termina la bolsa testicular y 4 dedos hacia la parte posterior, como subiendo hacia la parte anal. Bueno, en ese punto, entre 3 dedos y medio a 4, este es el punto de próstata. En ese caso, vamos a tener próstata de polo negativo con recto de polo positivo, que nos dé como resultado el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano tiene más de 134 variedades, ¿no? Dentro de ellas, obviamente, está la verruga común, y puede ir hasta la existencia de verrugas genitales, plantares, que sería el ojo de pez, ¿no? Que les decía, las planas, abultadas, acuminadas, hay una infinidad. Ahora, ¿cuál es el detalle para que ustedes les recomienden a sus hijos, a sus nietos? Normalmente, así hablando sin tabús, porque es algo que lamentablemente se ve en el área médica, eh, ¿qué es lo que pasa? Las zonas íntimas, como por ejemplo el miembro masculino, eh, no llega a tener tanto recubrimiento, ¿no? Entonces, en este caso, si hay existencia de verrugas genitales, estas pueden llegar a ser notorias. En la mayor parte de los casos, lamentablemente, hombres con virus del papiloma no se hacen notar, ¿no? Es decir, que son asintomáticos, pero sí tienen el virus, ¿no? Ahora, en este caso, en la mujer, algunas veces puede ir en la zona de alrededor de la parte vaginal o incluso y lamentablemente puede ir dentro de la misma vagina. ¿Y cuál es el detalle? Las mujeres normalmente, no voy a generalizar, pero no tienen ese tipo de, algunas mujeres no tienen el cuidado de ir, ¿no? A su consulta mensual para ver, ¿no? Entonces, al no hacerse esos controles, pueden llegar a recurrir de que justamente este tipo de verrugas lleguen a aumentar de tamaño, ¿no? Y al no ser controladas con tratamiento de láser o también en inyección con Gardasil, esto va a proliferar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también en la zona anal, ¿no? Normalmente vamos a encontrar el virus del papiloma humano que es por transmisión sexual en la zona de la boca, en la parte interior bucal, en las paredes de los cachetes, en la zona anal, vaginal y del pene. Bueno, en esas 4 zonas en caso de ser eh, por vía sexual. Ahora, lamentablemente hay otros tipos del virus, el papiloma, que solamente es contacto con piel. Bueno, es decir, eh, digamos que el hombre tiene VPH y pues lamentablemente frota su miembro con una nalga, ¿no? De la chica. Entonces, ¿qué va a pasar? Por el simple contacto de la zona infectada, ya la persona tiene VPH, ¿no? Entonces, no es necesario un contacto sexual directo, ¿no? Entonces, este virus del papiloma humano se estima, según la OMS, que ya más de la mitad de la población lo tiene, porque como les digo, hay más de 136 tipos
de BPH. Algunos de ellos, pues lamentablemente difícil de ser detectados porque algunos, en el caso de los hombres por lo menos, la mayoría llega a ser asintomático, no presente. En cambio, las mujeres sí desarrollan este tipo de verrugas, ¿no? Como tal. Eso en cuanto al virus del papiloma. Y luego, por último, vamos a tener el par de próstata superior con próstata inferior. En este caso, el negativo iría hacia la parte delantera y el positivo hacia la parte inferior, ¿no? Sobre el mismo punto de próstata. En este caso, este par biomagnético nos daría como resultado la disfunción prostática. La disfunción prostática llega a ser una disfunción donde existe un mal funcionamiento de la próstata, pudiendo dar paso a un caso de prostatitis. En este caso, la prostatitis llega a ser una inflamación de la zona prostática, la cual normalmente es causada por una bacteria, pudiendo así provocar como un efecto colateral una infección urinaria y una propensidad al cáncer de próstata. Perfecto. Hasta esta parte, ¿alguna duda, pregunta, por favor? Para mí todo claro, profesor, gracias. Ok, Gracias, profesor, todo claro también, gracias. ok. Los demás, ¿alguna duda, consulta? Vamos a continuar en un ratito más. Dicen buenas noches, una consulta, si al paciente le falta un testículo, tiene una cirugía orquiectomía, creo que le dicen, en Ah, ese caso, ¿cómo se puede colocar el imán? Porque hay ahí para colocar el testículo derecho y testículo izquierdo, ¿verdad? Pero si le falta el testículo derecho, ¿cómo se hace? ok. En este caso se coloca sobre el punto anatómico, ¿verdad? Es decir, donde está originalmente el punto. Pero en caso de que no tenga un ovario, un testículo, se le coloca como un punto energético. Bueno, en este caso, para que me comprenda, se le coloca sí o sí, tenga o no tenga. Bueno, nos basamos para ubicar el lugar en el mismo punto donde se encuentra anatómicamente, es decir, realmente, pero no trabajamos sobre el órgano, trabajamos en este caso sobre el punto energético. Bueno, no sé si me comprendió, por favor.
Ok. Una pregunta, profesor. ¿Cómo está, señora Sandra? Dígame, por favor. Muy bien. Muy bien, gracias. Una preguntita, algo que no sé. Cuando ustedes estuvo hablando sobre la trompa, habló de virus y de parvovirus. La consulta, el parvovirus es lo que lo que les ocurre cuando ataca a los cachorros Ajá. de perros. ¿Es el mismo virus? Ok, le explico. Pasa de que el parvovirus sí, efectivamente llega a darse en canes, ¿verdad? Pero ¿cuál Correcto. es el detalle? Normalmente, y lamentablemente, no cuidamos mucho a los pequeños, ¿no? Los pequeños, por ejemplo, se hurgan los pies y se meten a la boca la mano, digamos, ¿no? O hay Mm. niños que le besan el hocico al perro, digamos, y el perro, Ajá, al estar en el jardín y demás, está en contacto con una infinidad de cosas, empezando de que lamentablemente huelen y comen incluso sus heces fecales algunos, sí, hasta pues prácticamente eh, tener, ¿no? Otro tipo de situaciones en caso de que vayan al parque, oler la cola a otro perro, entre otras cosas, sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, imagínense toda esa porquería que los niños Mm, agarran y le besan el hocico al perro, ¿no? Entonces, claro, un medio. es esa la forma de transmitirlo. Claro, muchas veces Claro, parásitos normalmente se llegan a transmitir de ese modo, ¿no? Imagínense peor aún cuando les se dejan lamer la cara, sí, sí, que sí. es ahí donde normalmente entran los hongos también, ¿no? Entonces, o incluso donde el niño, al ser inocente, pues deja que le meta la lengua del perro a su boca, ¿no? Entonces son cosas que nosotros no llegamos a tener tal vez en algún momento conciencia de lo que pasa con los pequeños. Y esta infección normalmente, sí, como se dice, ¿no? Sí, Normalmente es del perro, este tipo ajá, de virus, que es el parvovirus, pero hay una especie de subtipo del parvovirus que se conoce como parvovirus humano B19, que es el ajá, que da a las personas, especialmente ataca a niños, que es muy diferente de los perros. Bueno, es decir, correcto. los perros no transmiten el parvovirus, ¿ok? En este caso sí pueden transmitir otros tipos de patógenos, pero este tipo de virus, que se conoce como parvovirus humano, difiere mucho de lo que es el parvovirus canino o felino, ¿no? O gatuno. Entonces, por eso le digo, es muy diferente, pero si hablamos de otros tipos de patógenos, pues sí, los animales, lamentablemente, algunas veces llegan a ser los causantes de algunos patógenos que nosotros no lo controlamos y como se les decía en algún momento, ¿no? Si yo tengo un perro y tengo escabiosis, que es parte de la familia de los ácaros, o por ejemplo tengo toxoplasma por el gato y Ujú, demás, lo recomendable es que si yo como paciente estoy en el biomagnetismo y me están tratando, no curando, nunca vamos a usar en el biomagnetismo el término curar. Bueno, me están mm, tratando alguna patología, mi responsabilidad sería desparasitarme naturalmente, no correcto. laxantes, porque los laxantes dañan la flora y causan heridas si es que se usan los laxantes de manera muy continua. Entonces, Mm, así como yo me desparasito, lo que yo les he recomendado siempre es que también el animal se desparasite, ¿no? Entonces, a la par, ¿no? Mejor si se hace el tratamiento. sí, perfecto. Muchas gracias. No se preocupe. ¿Alguna otra duda, consulta tal vez para que podamos pasar a los otros pares también? Perfecto. Entonces,
Ahora les voy a compartir la pantalla también. Denme un minutito, por favor. Ahora sí. Ok, entonces vamos a continuar con el avance de los pares. Uno de los puntos, si tienen alguna pregunta, colóquenla por favor en el chat. Yo lo voy a ir leyendo después. Antes de terminar la clase les voy a responder. Bueno, no se preocupen. Como otro punto biomagnético tenemos ano. Ano está sobre el punto anatómico por donde se defeca. Bueno, el ano y el recto van a ser muy diferentes, no es lo mismo. Entonces, uno de los pares biomagnéticos de ano sería ano superior de polo negativo con el inferior de polo positivo. ¿Ok? Con el inferior de polo positivo, dándonos como resultado este par biomagnético otra vez un tipo de par relacionado al BPH. El BPH normalmente, como ustedes saben, genera verrugas genitales. Las verrugas genitales llegan a ser un exceso de células, ¿no? Entonces, por eso es de que normalmente y lamentablemente el virus del papiloma humano se asocia a diversos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer cérvico-uterino, el cáncer bucal, el cáncer anal, ¿no? El cáncer prostático también se ha llegado a tener como uno de los causantes al BPH, ¿no? Entonces hay que ver y hay que tener muy en cuenta de que el BPH llega a ser un factor elemental para la mayor parte también de los cánceres que involucran las zonas genitales. Bueno, eso en cuanto al BPH. Luego vamos a tener justamente el punto biomagnético de recto. En este caso, el punto biomagnético de recto tendrá como par biomagnético recto superior de polo negativo con inferior de polo positivo. En este caso, este par biomagnético nos da como resultado la bacteria de la Pseudomonas aeruginosa. ¿Ok? En este caso, este tipo de bacteria es un tipo de bacteria que se considera como una patología oportunista o un patógeno oportunista. En este caso, este tipo de bacteria se puede llegar a transmitir mediante el consumo de agua o alimentos contaminados. En este caso, de igual manera, se puede llegar a adquirir este tipo de bacteria por el contacto con superficies contaminadas. Ahora, este tipo de bacteria puede generar metástasis en el cuerpo si es que se asocia al cáncer. Indiferentemente el tipo de cáncer, en este caso vamos a tener en cuenta de que este tipo de bacteria puede llegar a generar metástasis.
La bacteria puede generar inflamación de los ganglios linfáticos, inflamación auricular, eczema gangrenoso e insuficiencia de glóbulos blancos. Luego tenemos como otro punto biomagnético clítoris de polo negativo con sacro de polo positivo, clítoris sobre el mismo punto anatómico y sacro, en este caso de la hebilla del cinturón hacia la parte posterior, ¿no? Para que ustedes lo comprendan, sobre la línea del cinturón de la parte posterior del cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso, sacro irá desde ese punto hasta lo que sería una distancia de 4 dedos exagerando, ya que si bajamos un poco más ya está el punto de coxis, ¿no? Entonces, en este caso, este par biomagnético nos da como resultado la bacteria de la espiroqueta, la cual llega a tener relación con la sífilis, la cual es una enfermedad de transmisión sexual y puede generar inflamación de los ganglios de manera sectorizada o generalizada. Cuando menciono que es sectorizado, podría ser una inflamación ganglionar común. Es decir, que la zona a inflamarse puede ser en la parte axilar, en la parte mamaria, en la parte inguinal, ¿no? Y si fuera generalizado, pues sería una inflamación general de todos los ganglios linfáticos, donde la movilidad como tal de la persona sería un poco más difícil. De igual manera, esta bacteria puede llegar a afectar al sistema nervioso central, ¿no? Luego tendríamos como otro punto biomagnético ciego de polo negativo con ciego de polo positivo. En este caso,
nos dará como resultado el parásito de la tricomona causante de la tricomoniasis, la cual es una enfermedad de transmisión sexual y puede generar en la mujer una secreción vaginal con mal olor, ardor en la zona genital, picazón, ardor y dolor al orinar en el hombre y en la mujer, irritación dentro de la parte íntima, tanto del hombre como de la mujer, y dolor durante las relaciones sexuales. Luego tendríamos ciego de polo negativo con riñón derecho de polo positivo, que nos daría como resultado el parásito de la tricomona, otra vez. En este caso, mantenemos todos los síntomas y signos mencionados anteriormente en el otro par de tricomoniasis. Luego tenemos contraciego derecho, o perdón, contraciego inferior de polo negativo con contraciego superior de polo positivo. En este caso, este par nos daría como resultado una bacteria que se conoce como la Bordetella pertussis. Doctor, ¿me repite el nombre de Bortedela? Gracias. Bordetella pertussis, que también se conoce la bacteria como la tosferina. En este caso, este tipo de bacteria llega a generar una tos muy recurrente y seca y puede llegar a generar congestión nasal, inflamación ocular,
De igual manera, puede generar vómitos o náuseas. Puede generar fatiga extrema e inflamación de los ganglios linfáticos. Luego tenemos vejiga derecha de polo negativo con vejiga izquierda de polo positivo, que nos da como resultado un par disfuncional para la vejiga. En este caso, llegaríamos a tener una necesidad repentina de orinar. La persona con disfunción de vejiga podría tener incontinencia urinaria. Podría llegar a tener una disminución en la fuerza del flujo de la orina. Podría llegar a tener un vaciamiento incompleto y podría presentar infecciones frecuentes. Luego, como otro punto, tendríamos vejiga derecha con izquierda, otra vez el mismo par, ¿no? En realidad. Pero en este caso, este par tendría dos factores, ¿no? Primero, este par tendría relación con una bacteria que se conoce como el Streptococo G, que genera problemas renales y problemas urinarios, incontinencia urinaria en los adultos.
por lo que se asocia a la disfunción de la vejiga y dentro de la disfunción de la vejiga estaríamos tratando todo lo mencionado anteriormente. ¿Ok? Luego tendríamos como otro punto uretra de polo negativo hacia el lado derecho y de polo positivo hacia el lado izquierdo. En este caso, este par biomagnético nos daría como resultado un tipo de virus conocido como el coronavirus. En este caso, pues tendríamos prácticamente los síntomas del coronavirus presentados en la época de la pandemia, ¿no? Es decir, que tendríamos inflamación de los ganglios linfáticos, dolores musculares, dolores de garganta. También llegaríamos a tener conjuntivitis. Y en realidad el virus del coronavirus no provocaba ningún tipo de problema crónico, ¿no? Sino de que en caso de que la persona haya tenido un antecedente, recién se presentaba este tipo de complejidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, que personas que padecían de, por ejemplo, problemas. ¿qué quieres ver? Es que la misma, lo que se veía en el cuadrito chiquito. Es lo que se ve en la pantalla, eso. Perdón. En este caso, por ejemplo, si la persona presentaba problemas pulmonares, generaba una complicación pulmonar, ¿no? Entonces, así sucesivamente, pero no generaba como tal el virus del COVID un golpe muy fuerte, en este caso, a lo que sería algún órgano, ¿no? Siempre teníamos que tener un antecedente. Luego tenemos
suprapúbico derecho con suprapúbico izquierdo. En este caso, este par nos da como resultado el virus del HTLV. Que es el virus linfotrópico humano de células T. Sí, correcto, HTLV. En este caso, el virus linfotrópico humano de células T se va a transmitir justamente mediante el contacto con fluidos como tal, ya sea mediante vía de transmisión vertical, sexual o parental. Y en este caso, este tipo de patología genera linfoma de células T, está relacionado con la leucemia y con la parapesia espástica tropical. Luego tendríamos el punto biomagnético de apéndice, donde tendríamos el par de apéndice de polo negativo con timo de polo positivo, que nos da un par especial para la inmunocompetencia. Habíamos indicado de que la inmunocompetencia es muy diferente a la inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia es justamente cuando las defensas del sistema inmunológico están bajas y la inmunocompetencia cuando no hay esa competencia del sistema inmunológico para combatir o aumentar o incrementar su estado para combatir algunos patógenos. Normalmente vamos a encontrar
inmunocompetencia en niños y adultos mayores. Luego tenemos apéndice de polo negativo con pleura de polo positivo, que nos da como resultado la bacteria del Staphylococcus aureus. En este caso, el estafilococo dorado llega a generar dermatitis exfoliativa neonatal de igual manera puede generar náuseas y vómitos. De igual manera, problemas de presión arterial como la hipertensión y la hipotensión, dolores musculares y articulares, y estómago flojo o diarrea. Luego tenemos apéndice de polo negativo con nervio femoral derecho de polo positivo, o en su defecto apéndice de polo negativo con nervio femoral izquierdo de polo positivo.
En este caso, tendríamos el virus de la vacuna de la viruela, también conocido como la Vaccinia viruelae o vacuna de la viruela. No se olviden que habíamos indicado de que cuando se coloca o inocula una inyección, se está llegando a colocar el mismo patógeno contra el que queremos evitar, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos atacando justamente el virus de la viruela, pero no para que la vacuna no sea efectiva, sino de que en este caso algunos tipos de vacunas llegan a activarse después de un tiempo. Otras puede ser que en el caso de uno o en un millón, pues prácticamente la vacuna se active y en vez de ayudar, empeora a la persona, ¿no? Entonces, los síntomas justamente de la viruela llegaría a ser la fiebre, el malestar en general, dolores de cabeza, fatiga intensa, dolor de espalda, náuseas o vómitos y dolores corporales. Luego tenemos apéndice de polo negativo con vena femoral derecha de polo positivo o apéndice de polo negativo con vena femoral izquierda de polo positivo. En este caso nos da el virus del Norwalk virus, el cual genera gastroenteritis, malestar en general, náuseas o vómitos y problemas febriles.
Oh, bueno, no sé si alguien tuviese alguna duda o consulta, por favor, hasta este punto. Ay, ¿qué pasó? Ok, perfecto. Entonces, en este punto nos estaríamos quedando prácticamente el día de hoy y nos tocaría avanzar de ahí en más, apéndice y otros pares más para terminar lo que sería el primer nivel. Bueno, la siguiente semana ya terminamos el primer nivel y de ahí ya nos quedarían 5 clases más para culminar lo que es el segundo nivel. Bueno. Entonces, la clase de hoy prácticamente se estaría llegando a subir el día de mañana, como ustedes saben. Cualquier duda o consulta, no se preocupen, me pueden hablar al privado para preguntar sin ningún problema. Cabe destacar de que cada caso es muy independiente. No se puede generalizar para algunos síntomas. Y bueno, justo uno de sus compañeros le comentaba. Justo se me llegaron a borrar los chats del WhatsApp. Justo tuve que reiniciar todo el equipo y lamentablemente no me sirvió de mucho haberlo guardado en lo que es la nube, ¿no? Entonces, lamentablemente sí, se me borraron todos los chats. Sin embargo, las personas que me pidieron los datos para poder tener el material, háblenme por favor para que les pueda volver a pasar. O si es que lo tienen, pues igual me hablan para que tengan sus nombres y correos electrónicos para poder estar formateando, ¿no? Codificando el material. Bueno, no se van a preocupar de esa parte, por favor. Entonces, eso sería, por favor, no se preocupen. Cualquier duda o consulta me la pueden hacer al privado sin ningún problema. Bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy y nos estaríamos viendo directamente el día lunes teniendo una clase normal, bueno, a la hora correspondiente. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta tal vez para responderla y ya con eso culminar la clase, por favor. Ninguna duda. Buenas noches y muchas gracias. Perfecto, que tenga una linda noche. Bueno, Igualmente, gracias, profesor. no se preocupe. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas Gracias, noches, Samuel. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Gracias. gracias. gracias, muy buenas noches. Se Buenas cuidan. noches a todos. Buenas noches.